Hay algo que te escuché decir que me llamó mucho la atención. Tú no crees en el equilibrio, No. pero sí crees en el balance. Entonces mi cerebro fue como, chicas, pues no es lo mismo. O sea, ¿sabes? Entonces, ajá. Y aquí me gustaría que nos digas cuál es la diferencia y por qué, aquí ya dos preguntas. Creo, tú no quiero juzgar, pero si esta agenda ustedes le dan una revisada, habla mucho y está padrísimo porque creo que el mundo de las finanzas de repente se pelea, y aquí entre comillas, contra estar bien en otras áreas. Sí. Y aquí en la agenda me encantó poderte también aventar una frasecita que te motive porque está chido, pero a la vez también no se sale del objetivo, ¿no? Entonces, si estás hablando de una agenda de balance, que ahorita ella nos va a explicar, sí, que probablemente alguien se desbalanceó en el Uy, camino. sí. Entonces me gustaría que nos expliques diferencia entre equilibrio y balance y qué fue lo que te pasó aquí. Te lo voy a explicar en desorden, o sea, Va. de cómo me lo preguntaste, pero justo, yo siempre soy una persona que, como a muchas otras, me da mucha dopamina la chamba. O sea, a mí me gusta trabajar, me gusta hacer El cosas, reto. me gusta el reto y al mismo tiempo me gusta hacer muchas cosas a la vez. Pero de repente, pues la vida parecía todo que iba, o sea, intensa, pero más o menos manejable, hasta que en 2021 me volví mamá. Oh, ok. ¿No? O sea, fue un proceso muy largo que además tiene un previo muy complicado, que es mi papá estuvo muchos años enfermo de demencia y falleció justo en 2021, en marzo. Y una semana después de que mi papá falleció, me enteré que estaba embarazada. O sea, pegado, dos noticias muy Sí, cañonas. sí, digo, fue muy buena. Yo estaba buscando en ese momento, lo había parado justo por la enfermedad de mi papá, pero estaba buscando embarazarme. Y entonces, pues bueno, el mini pig fue una Wow. gran noticia. Cambió completamente mi duelo porque yo me estaba yendo a los inframundos de lo más oscuro que uno se puede ir, ¿no? De, si fue mi culpa, si hicimos, y no sé qué. Y bueno, me sacó muchísimo. Todo bien, yo le tenía mucho miedo al embarazo maravilloso, pero de repente cuando nació, híjole, o sea, prefiero, creo que chambear el doble de intenso que lo que implica tener un niño hasta los 2 años. Ok. El mini pig es una maravilla en muchos sentidos, pero no durmió hasta los 11 meses. Y además yo tuve una lactancia pues más o menos extendida, o sea, yo la quería dejar a los 6 meses, él no se dejó, se enfermó de la panza, regresamos cuando estábamos en mixta al 100%, eso sí, la mejor lipo de mi vida, estaba yo hecho un espagueti, pero ese era el único beneficio, algún rendimiento tenía que tener la lactancia, pero, y aparte la pego y bla, 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 pero ese. Pero el caso es que pues hasta que no pasaron estas cosas, hasta que no dejamos la lactancia, no empezó a dormir la noche completa y yo no era persona. Entonces, o sea, de verdad, cuando uno no duerme es muy complicado. Entonces, entender que obviamente es un periodo en tu vida y que no hay manera de que seas una mamá súper equilibrada y además tengas un negocio y además tengas un no sé qué, o sea, hay cosas que se van a desequilibrar. Pero encima, digamos, en el año 1, la verdad tuve mucha suerte, mi equipo me estuvo sosteniendo mucho, nos fue increíble en muchas cosas. Respaldando, ¿no? Respaldando cañón, pero en el año 2 y 3 también ya había cosas que ya se notaba que yo no había estado tanto en el negocio y que tampoco había estado tanto para mí. Entonces estaba siendo una mamá súper enfocada, hay muchísima más logística cuando tienes un hijo. Entonces tenía el pequeño cerdo capitalista y la empresa Mini Pig Incorporated. Entendiéndole. No sé, exacto, emprendiendo en eso de ser mamá. Entonces ya estaba en chino y pues bueno, estaba agotada. Físicamente también traía muchas broncas, y que eso es un tema que también tiene que estar en nuestro presupuesto, porque obviamente ya uno en el cuarto piso, que si el omega 3, que si la vitamina D, con vitamina Ya le K, haces así de, bueno, sí. a ver. O sea, ya no sé qué es, o sea, más renta si la colegiatura o los suplementos, ¿no? O sea, está cañón. Sí, va por ahí. Pero justamente, bueno, estaba yo en este caos emocional y de cómo empezar a darme mis tiempos, hacer mis actividades, porque yo en mi vida privada soy una persona que me encanta inventarme cosas y organizar cosas, ¿no? Okay. Que un año, uno de mis cumpleaños era hacer una clase de chupe y yoga con mis amigas, ¿no? O sea, de vino y yoga. Soy la típica que, oigan, me encontré una clase de reggaetón hippie, viejito, como... ¿no? Vamos a hacerlo todo. O, oigan, quiero hacer manualidad de no sé qué fregados. O vamos a hacer un picnic en un merendero en el bosque que encontré. O sea, Qué padre, qué divertida, amiga. me gusta mucho organizar cosas. Pero eso no lo estaba haciendo, ¿no? El caso es que estaba yo
caminando, tratando de hacer el mínimo ejercicio que la vida me dejaba en ese momento con mi nivel de energía aquí, y me encontré a mi mejor amiga de la secundaria. Okay. Muy chistoso. Ella es otorrino. ¿Tenías tiempo sin verla? Toda la vida, o sea, no la había vuelto a ver desde la universidad probablemente. No, pues ya. Ajá. Bueno, me la encontré en una cosa también de un festival, pero antes de eso, no, fue al revés. Primero me la encontré y luego fue lo del festival. El caso es que tenía mucho tiempo sin verla y entonces le dije, oye, ¿cómo estás? No sé qué, ¿en qué andas? Venía ya saliendo de su clase de yoga porque habían retrasado un vuelo porque se iba a ir con su esposo a un concierto, iba a dejar a sus 2 hijas una semana con sus papás o algo por el estilo. Y pues yo así como que, ¿qué es este unicornio que tiene 2 hijas, una de la edad del mío, y se va a ir una semana con su esposo a un concierto? Ajá, creí que nunca lo iba a volver a hacer. ¿Qué onda? Exacto, claro. Y ella justo me dijo, bueno, las cosas pasan, pero además yo me encontré con un libro que se llama Shifting the Dials, que sería como cambiando el volumen de las cosas, porque los dials es como cuando le subes o le bajas a... Es que ya los millennials más jóvenes no nos van a entender. Bueno, antes había unos aparatos que se llamaban minicomponentes que... ¿no? Regulabas el sonido. O sea, no sé cómo explicarlo. Okay. Pero bueno, el caso es que me dijo, oye, este libro es de una banquera que por ser tan intensa casi se truena la espalda y tal, la mandaron a hacer yoga, se volvió muy intensa en yoga, entonces se volvió influencer de yoga, pero no quería dejar la yoga y lo otro, entonces esa es esta teoría, ¿no? Y básicamente el libro lo que cuenta, y eso responde un poco a la pregunta del equilibrio y el balance, que a todo el mundo, pero especialmente a las mujeres, y yo diría que especialmente a las mujeres millennials, nos han vendido que lo podemos tener todo al mismo tiempo y en un día y en 24 horas vas a hacer ejercicio, meditar, estar con tu familia, trabajar al máximo, interiorizar, o sea, tener ese trabajo personal y relajarte. O sea, ya nada más de pensarlo me estresé. Sí, porque no se le... Sí, ¿no? Y luego hay gente que justo dice, te tienes que relajar y se estresan más, ¿no? O creen que, relájate, la frase que nunca ha relajado a nadie en un momento de estrés, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces... Pero, o sea, no existe este equilibrio de que todo esté en su lugar al mismo tiempo y que un poquito para acá y un poquito para allá. Pero sí existe el balance, que es, tienes todas tus prioridades o todas las cosas que te importan y en diferentes momentos le subes más el volumen a una cosa y le bajas a otra. Y eso no te deja de ser, no dejas de ser persona. Entonces, sí, ella, por ejemplo, estaba escribiendo un libro y era la pandemia y tenía a sus hijos en casa. Entonces, pues bueno, no quería decir que ella ya nunca iba a ser autora o que lo tenía que olvidar, sino que le tenía que bajar el volumen, porque no era el momento para sentarse a escribir y hacer todo eso. Pero en cuanto un poco empezaron a salir, volvió a la normalidad, pues le podía volver a subir. Entonces, un poquito, creo que aplica para la vida y aplica para las finanzas. Va a haber periodos de tu vida donde le tengas que chambear cañón. Y va a haber periodos de tu vida donde a lo mejor ya tienes un poco más de equipo y te tienes que ir más a temas estratégicos. Va a haber momentos de tu vida... Claro, ¿no? Irle midiendo prácticamente. Va a haber momentos de tu vida donde el ahorro lo vas a tener que subir mucho y vas a tener que estar muy, muy frugal para llegar a una meta importante. Y luego va a haber momentos en tu vida que ya reuniste un capital y entonces tus mismas inversiones te están generando lo suficiente para tus metas o a lo mejor un día hasta para vivir. Y entonces le puedes bajar a eso. Y va a haber momentos en los que ibas muy bien y tienes una bronca y tienes que rellenar tu fondo de emergencias y hay que subirle esa prioridad. Y así va todo un poco en la vida. Entonces, justo como hay que encontrar este balance, que no equilibrio entre pues, la vida adulta, el trabajo, las finanzas, las responsabilidades, pero el gozo. Porque yo justo los primeros años del Minipic estaba tan metida en el tema de obligaciones, de responsabilidades, de cumplir, que no estaba dando estos otros espacios para respirar, para buscar el gozo, para buscar también diversión y este espacio de tontería donde no toda tu cabeza está en aprendiendo la chamba. Esto, lo otro, ¿no? Claro, o resolviendo, o sea, en la chamba o con el hijo o todo lo demás. Entonces, darle espacio a estas cosas en tu vida es importante.